Bueno, yo hablaré sobre el planteamiento del problema o el caso de estudio. Primero que todo, hablaremos sobre la definición del techo que le da la RAE. Esta la define como una superficie que cierra en lo alto de una habitación o cualquier espacio cubierto. Naturalmente se sabe que no siempre un techo es la solución para encerrar o confinar los lugares en la parte superior. Estas a veces utilizan unos plafones o estructuras diferentes. Estas superficies cumplen bien su objetivo, que a veces se requiere que el sistema que simplemente tenga la posibilidad de responder cuando llega la temporada de lluvia. A veces requiere proteger y también al mismo tiempo se requiere pues que entre ventilación o la luz solar al lugar o al recinto. Por tal motivo nace pues la necesidad de crear un sistema rural. Puede reaccionar en la temporada de lluvia y también puede cerrarse y abrir totalmente cuando no exista pues la temporada de lluvia o agua en la superficie. Este sistema tendrá su aplicación en los invernaderos o en lugares en el campo, en donde no es conveniente grandes cantidades de agua, pero sí hay bastante luz Problema. solar. Acá podemos observar el modelo a escala experimental de la casa con techo movible, pues que se tiene pensado hacer, partiendo primeramente pues de un sensor FC37 junto con pues cables de conexiones. Aparte de esto vamos a tener también un servomotor CG20 y una tarjeta Arduino Uno. Entonces, lo que se tiene más o menos pensado implementar consiste en un sistema compuesto por una cavidad cerrada en todas sus esquinas. Luego va a tener pues una parte movible, por así decirlo, en la parte del techo, que va a ser accionada por el servomotor CG20. Luego de esto, ese servomotor recibirá órdenes de la tarjeta Arduino Uno y cuando este detecte agua lluvia por medio del sensor FC37, este enviará una señal al microcontrolador sobre su estado y más o menos de cuánto es la cantidad de agua que esté cayendo. Si supera el límite establecido, pues lo que va a suceder es que el Arduino va a dar la orden al servomotor para girar el techo y de esta forma se cierre. Pues el algoritmo del proceso, comenzando por el techo automatizado, en el cual pues va a tener se va a leer con el sensor de lluvia FC37. Tenemos la pregunta acá, ¿es la medición superior al límite de agua? Si es no, pues el techo va a permanecer abierto y pues este va a seguir monitorizado por el sensor de lluvia FC37. En caso contrario, en que sea así, pues el techo se va a cerrar y las luces se van a encender unas luces LEDs y alarmas sonoras que también van a seguir monitorizadas pues por el sensor de lluvia FC37. A continuación, se va a explicar las conexiones del sensor y el actuador. La tarjeta Arduino R1 tiene dos pines de negativo que son los ND que están en blanco, el pin de 5 voltios y el pin BIN que es el voltaje que entra por la tarjeta que también es 5 voltios. Para conectar el sensor de humedad de lluvia procedemos a conectar los pines de la siguiente manera. El negativo, que va a ser el pin de color marrón, el positivo, que va a ser el pin de color blanco o blanca, y el pin de la señal analógica, que es la salida del sensor, es el amarillo. Procedemos a llevar primero que todo la señal hacia el analógico 0, que es el A0, previamente ya programado en la tarjeta. Ahora llevamos el positivo a BIN y el negativo, que es el marrón, hacia GND, que está al lado de BIN. Ahora procedemos a conectar el comparador del sensor, que viene siendo el pin BSC, que va a ser de color rojo, luego el GND, que es el de color azul,
y la salida analógica, que viene siendo el A0, que es el último pin. Se conecta el positivo a 5 voltios, el negativo a GND, que es tierra, y el verde el pin 7. Y con esto ya terminamos la conexión. Bueno, muy buenas, te voy a estar explicando el funcionamiento de nuestro trabajo. Como tal, aquí inicialmente vamos a estar viendo una placa de desarrollo Arduino 1 R3. Esta placa de desarrollo tiene como objetivo de procesar la información que le suministra el sensor de lluvia, que se encuentra en la parte superior de nuestro trabajo. Ahora, este sensor de lluvia es de una referencia FC37 con una resistencia variable. Esa resistencia variable hace que pues varíe la resistividad en función de la cantidad de lluvia o de la cantidad de agua que se encuentre dentro de esta superficie, o bueno, sobre la superficie. Ahora bien, dentro vamos a encontrar que hay un actuador, y ese actuador no es más que un servomotor de una referencia SG90 con una capacidad de 5 voltios. Ahora bien, el objetivo por el cual nosotros estamos presentando nuestro trabajo es para determinar que una vez la placa o el sensor de lluvia detecte una humedad por encima del 50%, nuestro sensor hará que esta pared o esta placa realice un giro de 140 grados. Una vez nosotros sequemos y que la humedad reduzca o esté por debajo del 50%, nuestro sensor, nuestro servomotor, realizará un giro de 40 grados. A continuación, se va a explicar el funcionamiento del algoritmo para el modelo del techo anti lluvia. Inicialmente se declara la librería servo, que esa librería es la que va a controlar el servomotor. Luego se declara o se crea el objeto servomotor a base de la librería servo. Con el objeto servomotor se va a dar las órdenes de escritura o lectura o inicialización del servomotor. El pin donde se va a introducir la señal del servomotor, donde él va a recibir las órdenes, el pin donde se va a introducir el sensor de lluvia y la variable lluvia, que va a tener el valor de la lluvia, o bueno, el valor del porcentaje de lluvia o de humedad en la superficie de la placa. Luego se inicia el void setup, que es la función inicial para configurar el Arduino y los actuadores y los sensores. En este caso se inicia el servomotor con la palabra attack, que va a darle al Arduino la potestad de controlar el servomotor. Además se escribe 40 grados inicialmente cuando el Arduino encienda, para ubicar el servomotor en la posición de apertura, como ya lo explicó el compañero Carlos. Además, ya en el void loop es la función para hacer las repeticiones. En esta función se van a crear todas las condiciones necesarias para que el modelo funcione. Se comienza creando la variable, llamando a la variable lluvia con su respectivo valor, que viene a ser la lectura analógica del pin lluvia. Se hace un map o un mapeo entre 0 y 1023 bits, porque recordemos que el Arduino 1 R3 tiene una resolución de 10 bits que corresponde a valores de entrada entre 0 y 1023 bits. El mapeo se va a hacer entre 100 y 0, porque a mayor cantidad de bits, menor humedad. Además, se imprime en el monitor serie esos valores de porcentaje que van entre 0 y 100 para la lluvia. De acuerdo a esos valores, tenemos dos condiciones principales. Es que si ese valor es superior o igual al 50%, se va a escribir un ángulo de 140 grados, lo que va a llevar al servomotor a cerrar la tapa. En el caso contrario, se hizo con un ELIF. Si ese porcentaje de lluvia es menor a 50, se va a llevar el servomotor a 40 grados, que es una posición de 40. Es decir,
Cuando llueve hay bastante humedad, por encima del 50% se cierra la tapa, y cuando deja de llover la humedad está por debajo del 50% y se abre la tapa, se lleva a la posición de 40 grados que es abierta. El delay de 500 milisegundos es para repetir todo este ciclo de estas mediciones cada 500 milisegundos. Eso es todo el código. Muchas gracias. Por lo cual vamos a hacer la prueba de campo. Iniciamos con agregar agua a nuestro sensor con el fin de aumentar la humedad que hay en el mismo. Como podemos observar en la gráfica, había una humedad inicial del 15% que se mantenía constante. Al agregar agua al sensor, vimos cómo se aumentó drásticamente, pasó de un 15% de humedad a un 80% de humedad. A continuación procedemos a secar nuestro sensor. Cuando lo secamos, observamos que el techo se abre en un ángulo de 40 grados. Esto significa que ha parado de llover.